Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Silvia Noemi Pérez Hernández y este día hablaremos de la extinción de las obligaciones, parte 1. Existen distintos tipos de extinción de las obligaciones. Entre estas están la resiliación, el pago por consignación, el pago con beneficio de competencia, el pago por cesión de bienes y el pago con subrogación. Por resiliación vamos a entender un acuerdo de voluntades entre las partes para dejar sin efecto un acuerdo anterior entre las mismas partes. También la podemos definir como una convención en la que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, dejan sin efecto un contrato, extinguiendo las obligaciones vigentes. La resiliación tiene efectos entre las partes y efectos respecto a terceros. En los efectos respecto a las partes, este tiene un efecto retroactivo, ya que la voluntad de las partes es volver al estado anterior del contrato. En el efecto respecto a terceros, este produce efectos únicamente para un futuro. Si en un contrato se originan derechos para los terceros, no se verá alterado ni modificado respecto a las partes. El pago. El pago es el cumplimiento de una prestación que constituye un objeto de una obligación, sea una obligación de dar o una obligación de hacer. En un sentido más concreto, el pago es el cumplimiento de la prestación de lo que se debe. Para que el pago surta efectos o sea válido, debe cumplir con una obligación básica. Esto es, que sea una obligación natural o una obligación civil. Decimos que es una obligación natural porque un efecto de las obligaciones naturales es que no es necesario para que sea válido. Pago por consignación. El pago por consignación es el depósito de la cosa que se debe. El pago por consignación se puede hacer con el consentimiento o sin el consentimiento del acreedor. El pago por consignación debe ser precedido por la oferta. Para que ésta sea válida, debe reunir ciertos requisitos. Que se haga el pago por una persona capaz, que se haga el pago a un acreedor que sea capaz de recibirlo o a su legítimo representante. También que sea hecho que sea hecho por el deudor que oferta el pago ante un juez competente. El pago también no tiene que haber expirado el plazo o que ya se haya cumplido la condición. El pago por subrogación. El pago por subrogación es el que hace un tercero, en virtud al cual se le transfieren los derechos del acreedor. Existen dos tipos de subrogación: la subrogación convencional y la subrogación legal. La subrogación convencional es la consentida por el deudor o por el acreedor. Esta está asociada a la cesión de derechos. La subrogación legal tiene dependencia, ya que el deudor lo puede hacer a un acreedor preferente. Es como el que acepta herencia y acepta con beneficio de inventario, el cual paga la deuda con su propio dinero. El pago por cesión de bienes. El pago por cesión de bienes es el abandono voluntario que hace el deudor de todos sus bienes, sea un acreedor o a varios acreedores. Esto es cuando se hacen o se ven frente a un accidentes inevitables. Para que se dé la cesión de bienes, el deudor tiene que probar que no tuvo nada que ver con el mal estado de sus negocios. Esto es si el acreedor lo considera pertinente. No cualquier deudor puede hacer la cesión de bienes, sino que debe reunir ciertos requisitos. Uno de ellos es que se requiere que el mal estado de los negocios del deudor sea consecuencia de accidentes inevitables. También se requiere que se trate de un deudor no comerciante. Los efectos de la cesión de bienes producen un efecto negativo de no transferir la propiedad
de los bienes del deudor al acreedor. La limitación del derecho de dominio del deudor produce la caducidad de los plazos, entre otros. El pago con beneficio de competencia. El pago con beneficio de competencia consiste en no obligar al deudor a pagar más de lo que de buena voluntad puede. El acreedor está obligado a dar este beneficio a sus ascendientes, descendientes, hermanos, cónyuges, suegros o al deudor de buena fe.